¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del Filandón, una edición especial, eso sí, adaptamos nuestro programa a la situación particular que hemos vivido en los últimos días desde que el pasado lunes 12 de mayo se producía ese trágico hecho, esa muerte de Isabel Carrasco, que además de convulsionar la vida de León, también influía en nuestra programación. Ya saben, esos días de luto, esa paralización de la campaña electoral hacía que el miércoles pasado no hubiera Filandón, estaba dedicado a Irache García, candidata socialista al Parlamento Europeo. Pues bien, vamos a recuperar aquella charla con Irache García en el día de hoy, pero le vamos a dedicar solo medio programa, puesto que la otra parte se la vamos a dedicar al Partido Popular, a quien le correspondería hoy tener este Filandón para explicarnos sus propuestas de cara a las elecciones europeas. Van a compartir este espacio, como decimos, la primera parte para el Partido Socialista, la segunda para el Partido Popular, en la persona de su secretario provincial, Eduardo Fernández. Así que, sin más dilación, sin robarles más tiempo, comenzamos con la charla que manteníamos con Irache García, candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas. El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia que abrimos cada semana en La 8 en colaboración con el Diario de León. Seguimos con nuestros filandones dedicados a las europeas, recibiendo la visita de distintos candidatos y candidatas, y en este caso nos acompaña Irache García, candidata del PSOE a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sin más dilación, ya hechas las aclaraciones, entramos ya a hablar con Irache García, con la que, para ir rompiendo el hielo, hablamos un poco quizá de encuestas, porque en los últimos días se ha hablado mucho de encuestas, de barómetros, de que si un partido tiene sus datos, otros, el CIS, habla, y se ha hablado también un poco en las últimas horas, en los últimos días, de ese cambio que han ido pegando, que parecía que hace unos días el PSOE podía tener cierta ventaja, ahora parece que el Partido Popular vuelve a recuperarla. No sé cómo valoran ustedes esos datos, si le hacen mucho caso, si les preocupan, si es algo que se tiene en cuenta. Pues sinceramente bastante poquito me preocupan en este momento esas encuestas. Además, creo que hay momentos determinados en los que se juega posiblemente con el ánimo, no de los candidatos que le tenemos y alto, sino de aquella gente que está más cercana a nosotros, ¿no? Yo digo que la verdadera encuesta es la que sientes el día a día en la calle. Y llevamos ya varios días de campaña electoral como tal, oficialmente, y lo que sentimos es otra cosa. Lo que sentimos es mucho afecto, ganas de la gente de hablar con nosotros, de tocarnos físicamente y de poder contarnos sus problemas, y ganas de que cambien las cosas en Europa. Yo creo que ese mensaje que estamos lanzando de que Europa tiene que cambiar para que cambie la vida de los españoles, de los leoneses, está comenzando a calar. Sin embargo, lo que da auténtico vértigo son las previsiones de abstención. ¿Cree que esto pueden ser los primeros comicios donde realmente se vea en las urnas la tan traída y llevada desafección de los ciudadanos con los políticos? A ver, yo creo que hay que valorarlo en distintos ámbitos. En primer lugar, decir que las elecciones europeas siempre, por lo general, han tenido un índice de participación por debajo de las participaciones de otros comicios, de unas elecciones generales, de unas elecciones autonómicas o locales. A partir de ahí, es cierto que en estos momentos hay esa desafección que siente la gente hacia toda la política en general. Pero también creo que es necesario explicar a lo largo de estos días que la política es el único instrumento que tenemos en estos momentos para poder cambiar las cosas. La política europea es la que hoy tiene que cambiar de rumbo para que gire y se ponga realmente al servicio de los ciudadanos. Y por lo tanto, siendo conscientes de que existe esa desafección, siendo conscientes de que hoy los ciudadanos sienten que Europa les ha dado la espalda, el mensaje claro del Partido Socialista es que el problema no ha sido Europa como proyecto político,
problema ha sido quién ha gobernado esas instituciones, la derecha europea, y por lo tanto la derecha ya lo está planteando, el Partido Popular lo está planteando a lo largo de estos días de campaña, que ellos quieren ganar las elecciones para que todo siga igual. Y yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos no quieren que esto siga igual, porque están sufriendo, porque lo están pasando mal, porque están pasando verdaderas dificultades, situación de desempleo, recortes de prestaciones, recortes de servicios sociales. La gente no quiere que esto siga igual, quiere que esto cambie. Y lo que esperamos es que entiendan que hay una opción política que ofrece ese cambio en Europa. Históricamente es verdad que la abstención es muy elevada en las elecciones europeas, según los barómetros del CIS este año, más todavía. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Son ustedes culpables que han estado durante los últimos años haciendo política en el Parlamento Europeo por no haber vendido aquí su trabajo para que la gente sepa lo que se hace, lo que importa a Europa? ¿Son ustedes los culpables, los políticos, los europarlamentarios? Yo no voy a quitarme parte de la responsabilidad que pueda tener en ningún caso. Seguro que los europarlamentarios tenemos una parte de responsabilidad, pero creo que esto es una responsabilidad compartida por las instituciones, compartida por responsables políticos, compartida también por medios de comunicación, que ahora encontramos en Europa un espacio de debate y de exposición a la ciudadanía, pero que luego es muy difícil a lo largo del tiempo seguir manteniéndola. Yo he hecho un esfuerzo, el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo de intentar trasladar la labor que llevamos a cabo en el Parlamento Europeo. Durante 5 años he estado trabajando en la reforma de la política agrícola común y de desarrollo rural, una cuestión que es fundamental para esta tierra. Y han sido muchas las visitas, muchos los encuentros, ha sido mantenido en el tiempo ese calle a calle que nos referimos, visitar organizaciones de productores, visitar explotaciones ganaderas, tener reuniones con los colectivos que tienen algo que decirnos. Ese trabajo ha sido continuado. Pero es cierto que todavía pues queda ahí un espacio en el que se provoca una distancia entre la ciudadanía y el proyecto de Europa. Y luego hay otra cuestión también, y es que estamos en un momento donde todas las cosas pasan muy rápido, donde la gente hoy, con total lógica, necesita que se responda a los problemas de un día para otro. Y en Europa la toma de decisiones es compleja. Estamos hablando de un proyecto que tiene 3 instituciones, Comisión, Consejo, Parlamento. Estamos hablando de 28 Estados miembros, con distintos puntos de vista, distintas realidades, en un mismo tema, posiciones muy encontradas, y por lo tanto llegar a acuerdos se puede conseguir, pero cuesta más tiempo que lo que puede costar llegar a un acuerdo en un municipio o incluso en una comunidad autónoma, ¿no? Y por lo tanto también posiblemente esa dificultad de tomar las decisiones en un tiempo determinado hace que la cuestión más del día a día se aleje de los ciudadanos. ¿Y no hay manera de reformar las instituciones o el funcionamiento de Europa para agilizar esa toma de decisiones? Como aquí en España se plantea reformar las instituciones, ¿en Europa no se podría hacer lo mismo? Sí. Los órganos europeos, ¿ustedes lo llevan en su programa, por ejemplo? Sí, se han ido modificando y yo creo que todavía se pueden modificar más. Una cuestión importante, por ejemplo, el Parlamento, el que tenga más poder de codecisión, que la única institución europea que ha sido elegida democráticamente a través del voto por los ciudadanos es esa, el Parlamento, que tenga más poder de codecisión y pueda convertirse más en un legislativo, como el que podemos entender en nuestro país, en el Congreso y en el Senado, ¿no? Hasta hace un tiempo el Parlamento Europeo opinaba, pero no decidía. Esta legislatura ya va a entrar la codecisión en cuestiones muy importantes, ya las hemos tenido, por ejemplo, con la reforma de la PAC. Otra cuestión importante también, el hecho de que por primera vez el Parlamento va a elegir el presidente de la Comisión Europea. Anteriormente eran los jefes de gobierno de cada país los que se reunían y llegaban a un acuerdo. El Parlamento solo ratificaba. Hoy el Parlamento Europeo va a poder decidir quién es el presidente de la Comisión. Eso significa que se legitima más la toma de decisiones de la Comisión y por lo tanto está más legitimada también para tener un papel de propuestas que agilice muchas veces la toma de decisiones y las cuestiones. ¿Y no tienen la impresión de que, bueno, aparte de que los ciudadanos, los españoles concretamente, ven lejos la Unión Europea y Bruselas, también la ven precisamente como una aliada, teniendo en cuenta que todos estos años de crisis, todas las reformas duras y ajustes han llegado desde allí? Sí, es el mensaje que estamos lanzando y es lo que estamos intentando trasladar. La mayoría conservadora en la Unión Europea desde hace 10 años está llevando a cabo una serie de políticas que han decidido, a través de sus planteamientos ideológicos, llevarlas a cabo. La crisis económica estalla a nivel mundial y estalla en Estados Unidos, además.
Posteriormente llega a Europa. En Estados Unidos ponen en marcha una serie de políticas que han hecho que en estos 6-7 años hayan creado 9 millones de puestos de trabajo. ¿Saben los que se han destruido en Europa? 20 millones de puestos de trabajo desde que estalla la crisis económica. Eso no es porque no se hayan tomado decisiones políticas, claro que se han tomado, pero son erróneas. La derecha europea ha decidido que su única política para resolver la situación de la crisis es el control del déficit. Y el control del déficit se traduce en recortes a aquellos que tienen que hacer un mayor control del déficit. Y esos recortes se han traducido al final en sufrimiento para la gente y en que no haya un movimiento económico que pueda salir de esta situación. Y a eso hay una alternativa, porque como digo, en otros sitios lo han hecho. Hay una alternativa. La alternativa es una política de crecimiento y empleo. Europa necesita un gran plan de empleo para los países del sur. Europa necesita un plan de empleo que posibilite que en determinados países la situación de desempleo no sea la que es hoy. Es insostenible que en la Europa del siglo XXI, un país como el nuestro, tenga un 55% de jóvenes en situación de desempleo. Y eso tiene que tener una respuesta. No podemos decir que hemos hecho los sacrificios y que ya parece ser que empieza a llegar el crecimiento. Es que no es cierto. Es que han sido 7 años de sacrificio y todavía no se ha visto el resultado en que la vida de las personas mejore. Por lo tanto, no podemos seguir pidiendo más sacrificios, que los pedía la Comisión Europea la semana pasada. A pesar de esos datos que se nos dan tan halagüeños por parte del Gobierno del Partido Popular, la Comisión Europea dijo, vale, estos datos están aquí, pero todavía son necesarias más reformas. ¿A qué reformas se refieren? ¿Otra reforma laboral que precarice aún más la situación de los derechos de los trabajadores? ¿O se refiere a otra reforma de las pensiones, que recorte más de lo que lo ha hecho el Partido Popular? ¿A qué reformas se están refiriendo la Comisión Europea cuando dice que todavía tenemos en España cosas por hacer? ¿Y España qué peso tiene? Usted que lo ve desde dentro, ¿qué peso real tiene en Europa? Porque ahora iremos entrando en cuestiones concretas, pero da la sensación de que cada vez que se toman medidas siempre hay que estar intentando recomponerlas, reorientarlas, pero parece que los intereses de España, visto desde fuera, pues siempre cuesta imponerlos, ¿no? Da esa sensación de que parece que el sur de Europa va un poco a remolque de otros países que llevan las riendas y que quizás eso también crea un poco de desconfianza en el ciudadano. Así es, el señor Rajoy ha habido momentos en los que ha lanzado aquí mensajes en cuanto a peticiones que se iban a hacer en Europa, y cuando ha llegado al Consejo y se ha sentado con su colega de partido, la señora Merkel, ha callado la boca y ha aceptado y ha asumido todo lo que se estaba planteando. Por lo tanto, peso en estos momentos en el marco del Consejo desde España, más bien poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir un peso fuerte que sea capaz de contraponer esa mayoría en el Consejo en el Parlamento. Que el Parlamento pueda tener una mayoría de izquierdas que pueda hacer frente a las decisiones que se están tomando en el Consejo por la mayoría conservadora y que son equivocadas. Pues fíjese, recientemente hacíamos una encuesta entre jóvenes en Diario de León, los jóvenes que van a votar por primera vez, y sabe que comentaban que en realidad, y además varios, que no debía llamarse Unión Europea, sino Merkel. Entonces ellos tenían la imagen total de que quien gobernaba y quien estaba en la Unión Europea era Merkel, y no tenían otra imagen, y solo tenían 18 años, y ya hacían esta reflexión. Es cierto, y esa reflexión, nosotros, los que estamos en la calle, en el día a día, la escuchamos de continuo, no solo en jóvenes, también en gente mayor, que quien está gobernando en estos momentos Europa es Merkel. A ver, realmente no es Merkel quien está gobernando en Europa, pero es verdad que la señora Merkel impone unas decisiones en el Consejo y un gran número de países de mayoría conservadora asienten y afirman. Y no hay una contraposición que pueda plantear otras cuestiones. Y la ha habido, y en algunos consejos las hay. El presidente Hollande sí que ha planteado cuestiones y alternativas distintas en el marco del Consejo. Pero hay una mayoría conservadora, insisto, y por lo tanto, cuando Merkel habla, la mayoría conservadora del Consejo asiente.
Bueno, vamos a ir a temas concretos, como apuntaba Roberto antes, el carbón, que es muy importante, fundamental para la provincia de León, aunque tristemente cada vez menos, porque cada vez queda menos sector y el que queda se encuentra en un estado cada vez más precario. Europa va a decidir si el carbón sigue teniendo futuro o no lo sigue teniendo. De momento tenemos esa fecha fijada en el 2018 como el momento en el que las empresas van a dejar de recibir totalmente ayudas y lo que es el mayor problema, que haya que devolver o no esas ayudas. Eso es lo que en la etapa de gobierno socialista se cerró con los órganos de gobierno europeos. ¿Ustedes creen que serán capaces de retrotraer esa decisión tomada en su momento para que, ya que vale que no haya más ayudas, pero por lo menos que no se tengan que devolver las que se han recibido, porque si no, adiós al carbón totalmente? Sí. Quiero hacer, antes de responder a esa pregunta, quiero hacer una reflexión con respecto a la posición que se tomó durante un gobierno socialista en el ámbito europeo, pero que el gobierno socialista hizo por ello. Plantear las ayudas hasta el 2018, cuando la posición inicial de la Comisión Europea era el 2015. Y quiero recordarlo, dimos 3 años más de posibilidad para que la actividad minera siguiera recibiendo esas ayudas. Es verdad que en la negociación que se llevó a cabo por parte del gobierno socialista y también por parte de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, que estuvimos muy pendientes de esta cuestión y haciendo alianza con nuestros colegas alemanes y con nuestros colegas polacos, finalmente la cuestión quedó 2018 y devolver las ayudas si llegan a ser competitivas estas actividades. Bueno, ¿conseguimos cambiarlo del 2015 al 2018? Pues ahora podemos cambiarlo, el hecho de que sea una obligación el devolverlas. Y con ese objetivo voy a plantear mi trabajo como parlamentaria a partir del mes de junio que iniciemos, si los votantes lo deciden y los ciudadanos, que iniciemos nuestra actividad parlamentaria. Es fundamental, ya es un debate que tenemos abierto en el seno del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y creo que es una cuestión importante, pero no solo además ese reglamento, hay que hablar mucho más. Hay que hablar de la política energética en Europa, de la necesidad de hacer frente a esa dependencia energética que hablamos, de la necesidad de que se establezca una política para mantener ese mix energético, que las energías autóctonas tienen que ser apoyadas en el marco de la política energética europea. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer y que decir con respecto al futuro de las cuencas mineras. Y el Partido Socialista ha tenido compromiso y lo tiene más fuerte que nunca a partir de ahora, porque sabemos que nos estamos jugando el futuro de un sector fundamental, sobre todo para algunos territorios como es aquí en las cuencas mineras de León. Teniendo a Alemania como socios parece mentira que no se hubiera conseguido ya en su momento que las ayudas no se tuvieran que devolver. Bueno, pues a lo mejor teniendo como socios o como aliados a Alemania conseguimos que se ampliara del 2015 al 2018. Hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó. Sí, y además de garantizar el futuro del carbón, de la extracción del carbón, el asunto de la reactivación de las cuencas o de que las cuencas ofrezcan alternativas, porque hasta ahora no ha sido así. Entonces, bueno, para prepararse para un futuro escenario. Eso de es momento fundamental. es un desierto. Sí, eso es fundamental. Pero también me gusta aclarar muchas veces la labor que se tiene que hacer desde Europa, los instrumentos que desde Europa se posibilitan y luego la gestión de eso en el territorio, que es muy distinto. Estamos hablando de las cuencas mineras, estamos hablando de unas zonas donde el medio rural es un elemento importante, donde es necesario también avanzar en materia de infraestructuras, de transportes. Se necesita una estrategia clara de territorio, una planificación. ¿Qué es lo que no ha habido? Planificación. Y quien ha tenido la responsabilidad en muchos casos de gestionar estos fondos que han llegado y de hacer una planificación como tal de estas cuencas, yo digo claramente que se ha desaprovechado la oportunidad que se nos ha traído desde Europa. Y hablamos del desarrollo rural, que creo que es una cuestión fundamental. A esta comunidad autónoma le han llegado miles y miles de euros de Europa, no solo para las ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos, también para el desarrollo rural, para crear alternativas, para hacer actividades complementarias a la agricultura o en este caso a la actividad minera, para crear actividades complementarias. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Cómo se ha gestionado por parte de la administración autonómica? ¿Cómo se ha planificado los ejes hacia donde tenía que ir este dinero? ¿Cuándo ha llegado? A día de hoy, esta comunidad autónoma y por lo tanto también
hombres y mujeres que viven en la provincia de León, en el medio rural, estamos todavía esperando que el señor Cañete, parece que ahora no quiere hacer campaña por Castilla y León, se ha caído de varios actos, parece que no quiere hacer campaña, no me extraña, debe tener miedo o vergüenza. Bueno, esta tarde está en Valladolid. No, se ha caído. Ah, no, Se ha caído, al final se ha caído. Sí, ah. sí. Por eso digo, Entonces viene Rajoy y no viene por él. eso digo que no sé si tiene vergüenza, creo que no mucha, pues debe ser miedo a que vengan al acto todas las personas a las que el Ministerio de Agricultura les debe 280 millones de euros. Estamos hablando de jóvenes que han decidido vivir en su medio rural, que han llevado a cabo alguna iniciativa económica porque había comprometido una ayuda por parte de la Unión Europea. Estamos hablando de agricultores que han decidido modernizar sus explotaciones, porque es algo que les estamos exigiendo, hacer inversiones de gran elevado coste, pedir préstamos, y llevamos más de 2 años esperando que el Ministerio ponga la parte que le corresponde, porque ¿sabe cuál es el problema? Que son fondos, los de desarrollo rural, cofinanciados entre la Unión Europea, el Estado Central y la Comunidad Autónoma, y si una de esas 3 administraciones no pone la parte que le corresponde, el dinero de Europa se puede llegar a perder. Y el Ministerio de Agricultura y el señor Cañete tiene una deuda pendiente con esta tierra. 280 millones de euros para Castilla y León, para hombres y mujeres que han decidido apostar por su medio rural. Ya que hablamos de agricultura, hablemos de la PAC. La nueva PAC contempla una reducción de ayudas para los agricultores. ¿Usted está satisfecha con el trabajo que ha hecho el Partido Popular en Europa negociando esta nueva política agrícola común? ¿O qué habría que cambiar? Y sobre todo, lo más importante, las ayudas, ¿a quién tienen que ir dirigidas? Sí. ¿A quien posee la tierra o a quien la trabaja? ¿Satisfecha del trabajo que ha hecho el Partido Popular? Yo no lo voy a valorar. ¿Satisfecha del trabajo que ha hecho el Partido Socialista? Sí. Y además, en este sentido, quiero explicar las cosas porque creo que hay cosas que merecen ser explicadas. Por primera vez, la reforma de la política agrícola común entra a decidirse en el Parlamento Europeo. El Grupo Socialista tenía muy claros cuáles eran los objetivos: que se mantuviera una dotación presupuestaria suficiente, que se mantuvieran las ayudas directas a agricultores y ganaderos, que hacía unos años eso estaba puesto en duda, si podía ser así, conseguir que se garantizaran unos precios justos. Muchos agricultores, muchos ganaderos nos dicen: yo no necesitaría de las ayudas si realmente me estuvieran pagando por mi trabajo y por mis productos lo que vale. Y por lo tanto, en ese sentido, trabajamos de una forma muy intensa y de una forma leal. ¿Por qué digo de una forma leal? Porque el inicio de esta reforma se hace con un gobierno socialista en España y el final de esta reforma se hace con un gobierno del Partido Popular en España. Y el Partido Socialista ha sido leal. Leal a quien ha estado gobernando en España para aunar esfuerzos de cara a la negociación, porque eso era ser leal con los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, a la ganadería y que viven en el medio rural. Por lo tanto, conseguimos mejorar el texto inicial de la Comisión, que era un texto totalmente perjudicial para nuestro sector. Conseguimos incorporar cuestiones como las ayudas acopladas a la ganadería, un sector que en estos momentos está pasando por verdaderas dificultades. Conseguimos que hubiera unas medidas medioambientales más flexibles para que nuestros productores las pudieran conseguir. Es decir, yo estoy satisfecha con el trabajo que los socialistas hemos hecho en el Parlamento Europeo y con el trabajo que finalmente en el Parlamento Europeo se aprobó de esta reforma. ¿Qué es lo que ocurre? Que también es la primera reforma que deja posibilidad que los Estados miembros decidan cuestiones importantes. Y en ese sentido va sobre a quién van dirigidas las ayudas. La Unión Europea decide que la figura de agricultor activo se defina en el Estado miembro, es decir, a quién van dirigidas esas ayudas. Desde el Partido Socialista planteábamos que esas ayudas tenían que ir dirigidas a los hombres y mujeres que trabajan en el campo, que están produciendo alimentos, que están generando empleo en el medio rural, que están fijando población. Bueno, pues esa era nuestra posición, la posición del Partido Socialista, pero nosotros no hemos participado de las negociaciones acerca de esa decisión. Esa decisión la ha tomado el señor Cañete con los consejeros de Agricultura y consejeras de Agricultura. Quiero recordar que en su mayoría del Partido Popular. Y han decidido dejar las cosas como están. Han decidido que continúen recibiendo ayudas personas que hace tiempo dejaron la actividad o su actividad es mínima y no centrarse en ayudar, como digo, en apoyar a quienes están apostando por la actividad. En ese sentido, yo digo,
la reforma de la PAC se mejoró, el Partido Socialista ha hecho un trabajo importante en esa materia y las organizaciones lo saben, conocen perfectamente, y quien luego ha decidido perder la oportunidad de definir un modelo social agrario para este país y para esta comunidad autónoma ha sido el ministro. Ese señor que ahora va planteando que es el único valedor de la agricultura, de la ganadería, y que se atreve a decir que el Partido Socialista somos una plaga para el campo. El campo, los hombres y mujeres que trabajan y viven del campo saben perfectamente cuál es el trabajo que ha hecho el Partido Socialista. Y saben que hemos estado defendiendo con uñas y dientes los intereses de un sector tan fundamental para nuestra tierra. Hemos escuchado en la primera parte de este filandón especial a Irache García. La segunda, como les decíamos, la dedicamos a Eduardo Fernández, al secretario provincial del Partido Popular en León. El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. Comenzamos este filandón con Eduardo Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y como esta semana hemos tenido meeting del Partido Popular, pues por ahí van a venir las primeras preguntas. Asun. Hola, buenas noches, Eduardo. Ayer a la número 2 del partido le prometieron dos cosas desde el Partido Popular de León, que es mantener el partido fuerte y unido y ganar las elecciones. Pues efectivamente, yo creo que es el deseo de toda la estructura, no solo en mi caso como secretario del partido, sino yo creo que hasta el último militante. Este partido ha costado mucho hacerlo, ha costado mucho tenerlo tranquilo y yo lo sé bien, lo decía en el meeting, yo que he cometido algunos pecadillos de juventud y así lo dije en relación con algunos movimientos del partido, sé que ha costado mucho. Y también ha costado mucho elevarlo a las cotas de respaldo ciudadano en las elecciones que tenemos en este momento, que es verdad que es dificilísimo, que fueron circunstancias, las del año de las elecciones municipales y generales, irrepetibles y desde luego en el contexto de las europeas no se llega, ¿no? Pero yo creo que son dos compromisos que asumimos todos ante la secretaria, ante el presidente Herrera y dejaremos la piel intentándolo, claro. Eso es así, es el buen resumen del mitin de ayer. Las elecciones europeas están ya a la vuelta de la esquina. Los sondeos se acababan ayer, eran los últimos que se podían publicar la jornada antes de ayer, el lunes. Yo no sé con qué expectativas afrontan estos comicios, sobre todo si temen que esa alta abstención que se anuncia pueda causarles daño electoralmente hablando al Partido Popular. Efectivamente, yo creo que en el análisis del comportamiento electoral ante las elecciones europeas, tradicionalmente en España la abstención es muy alta, luego la posición del electorado español en europeas es altamente abstencionista y eso debe hacernos reflexionar en general, no solo estas. En este caso, además, podemos encontrarnos con una cierta, no sé si apatía o desvinculación de la ciudadanía de la política que puede elevar las cotas de abstención a límites desconocidos en la democracia española hasta este momento. A mí me gustaría que el partido triunfador ese día no fuera el partido de la abstención. Yo creo que es importante movilizarse y que, votándose a quien se quiera votar en cada caso, la gente acuda a las urnas. Eso es lo que nos legitima, no solo ante Europa, sino ante nuestra propia sociedad. El Partido Popular maneja encuestas como las que hemos visto en estos últimos días en diversos medios de comunicación, que nos dan una ventaja, unas veces más ligera, otras más amplia. Yo creo que eso, como siempre, refuerza una línea de comportamiento electoral general en España. No creo que andemos muy lejos de eso. Cuando ya se baja a niveles territoriales más pequeños, como el de una provincia o una ciudad, es más difícil de prever y, en todo caso, lo que sí digo es que el Partido Popular, que a veces ha sido experto en ganar encuestas y en haber perdido alguna elección, hace ya mucho tiempo que no se fía de las encuestas. Eso, creo que la encuesta definitiva la vamos a ver el próximo domingo con la gente y es la que nos importa. Pero el hecho de que sumemos la elevada abstención a la proliferación de partidos, 39 candidaturas se presentan en esta circunscripción única que es España para estas elecciones. Efectivamente, ese es un factor de alta volatilidad electoral, ¿no? Cuando se estudia pues, los sistemas y los comportamientos electorales,
como yo tuve que hacer en su momento, pues analizan cada uno de los elementos que pueden tener influencia en la transformación de la voluntad popular, los votos en escaños, ¿no? En este caso, el simple tamaño de la circunscripción electoral nacional pues hace que, juntándose los votos de León con los de Jerez y los de Tarragona, pues los partidos pequeños puedan tener una mayor representación. Lo hemos visto antes, ¿no? Yo quiero recordar que en elecciones europeas hemos visto, no sé, pues como que Ruiz Mateos fue en su momento eurodiputado, ¿no? Siempre ha habido esa tendencia natural a que, no sé si el voto del castigo al que manda, en algunas ocasiones, y la posibilidad de elegir entre un electorado mucho más, entre unas ofertas electorales mucho más amplias, pues hacen que el electorado no sea tan uniforme hacia el bipartidismo como lo es en otras elecciones, ¿no? Es difícil que en unas elecciones municipales o autonómicas, pues en la circunscripción de León se pueda elegir entre una gama tan variada de posibilidades, ¿no? Y eso hace que en el caso de las europeas, pues la gente a veces se vaya a cosas, en fin, yo no voy a calificarlas muy raras porque son perfectamente legítimas, pero que no son los que van a poder intervenir y cambiar la política europea, que eso es lo fundamental. ¿Y dónde cree que radican los fallos? Me refiero al mensaje político. ¿Por qué los ciudadanos no están todavía imbuidos, no del espíritu europeo, de la importancia que tiene Europa en su vida diaria? Y me refiero, por ejemplo, a una provincia como la de León, con asuntos como la PAC y la minería, dos sectores primarios esenciales para su economía. ¿Dónde está el fallo en los mensajes? Yo que no soy de los que cree que los políticos lo hacemos todo bien, ni de lejos, y que creo que debemos ser primero autocríticos para luego cambiar las cosas. Creo que hay dos razones fundamentales. Una es del propio sistema europeo, la construcción política de Europa, que hace que muchas veces el ciudadano, y desde luego el ciudadano español en los tiempos más recientes, identifique Europa pues con burocracia, con recortes, con la troika, con las órdenes, a veces con Angela Merkel. Bueno, son una cantidad de cosas que se meten en un batiburrillo todo junto y hace que la gente mire con un cierto recelo hacia Europa, porque Europa no es Bruselas, ni es solo cada una de las instituciones europeas. Y también es verdad que mientras el sistema, a pesar de que está dando pasos importantes para transformar el Parlamento Europeo, sea un sistema en el que el Parlamento es absolutamente secundario en relación con el Consejo o con la Comisión, y los ciudadanos no entiendan muy bien cómo es esto, lo digo porque mi hija, que estos días está estudiando esto, me dice, pero si en el resto de los sitios el Parlamento lo que hace es elegir el gobierno, aprobar las leyes, ¿por qué en Bruselas eso es tan raro? El propio sistema nos lleva ahí. Y en segundo lugar, y es donde debemos hacer autocrítica, pues porque nosotros trasladamos muchas veces el debate electoral de las europeas a los términos más cercanos, creyendo muchas veces que la gente se interesa solo por lo que tiene más cerca. Pero la gente en León, como tú bien has dicho, debe saber que decisiones que se toman en las instituciones europeas nos tocan cerquísimas, y si no, los municipios mineros pues tienen que ser muy conscientes de que esto es así, ¿no? Luego, haciendo autocrítica, hay que seguir dando pasos en la construcción de ese sistema que quedó atascado ahí con la Constitución Europea, y también hay que decirle a los políticos españoles que hay que, o decirnos que hay que hacer, no sé si un poco de pedagogía, si esa es la expresión adecuada, pero sí hablar más de Europa, ¿no? Sale a relucir la minería, es uno de esos caballos de batalla que va a dar mucho que hablar, lo está haciendo en los últimos tiempos, y tiene ahora un horizonte decisivo, ¿no?, de aquí a 2018. Yo es que creo que en estas elecciones es el caballo de batalla. En otras elecciones europeas se ha hablado mucho de PAC, de política agraria comunitaria, y yo creo que eso es verdaderamente importante. De negociar van a negociar mal, pues van varios miles de millones de euros de diferencia que llegan a nuestros agricultores, ¿eh? O sea, si aquí se ponen en la cola de la petición de las ayudas 13.000 personas seguidas, pues no es lo mismo que le lleguen a 9.000 que a 13.000 o que incluso a menos, ¿no? Bueno, eso es muy importante, pero en este momento el caballo de batalla es ese, porque nos jugamos en el 2018 algo, y nos jugamos que la comisión que salga de este próximo domingo, de la conformación del Parlamento Europeo del domingo, sea sensible a que hay que cambiar lo que ahora hay, lo cual es mucho más difícil que llegar a un acuerdo. Se trata de cambiar un acuerdo firmado, ¿no? En el año 2010, con dos rúbricas que yo, en fin, estoy obligado aquí a recordar, la del ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián, por un lado por el gobierno español, y la del eurocomisario Joaquín Almunia, también socialista español, en nombre de la Comisión, acuerdan que las ayudas son al cierre. Y no es lo mismo que nos pongamos a negociar ahora un nuevo marco para la minería del carbón que cambiemos lo que ya se aceptó, ¿no? Ahora se trata de decir, todos queremos que esto siga. Yo, además, soy de los que creo que el Partido Socialista
que seguramente fuera está obligado a decir que la culpa es de los demás y es muy consciente de que la culpa es suya, va en esto a empujar en el Parlamento Europeo exactamente igual que los demás, a que se cambie la naturaleza jurídica de esas ayudas, que se considere que en lugar de ayudas al cierre puedan ser ayudas a la reconversión y que no tengamos que ver que nuestras empresas, incluso aquellas que son muy rentables, para seguir funcionando a partir del año 2018, tengan que devolver las ayudas, porque eso no es realista, ¿no? Porque empresas que han recibido cientos de millones de euros o en algunas ocasiones más de 1.000, pues no lo van a devolver y si no se nos va a caer, ¿no? Algo tan importante como la minería. La PAC sigue siendo importante, aunque la minería, claro, es crucial. ¿Qué propone el Partido Popular para la política agrícola común en los próximos años? El Partido Popular lo que propone es lo que se ha negociado más recientemente, lo que el ministro entonces y ahora candidato por nuestra parte, Miguel Arias Cañete, con la ayuda de la actual ministra de Agricultura, pues pudo proponer en Europa, ¿no? En Europa teníamos una tendencia creciente hacia la reducción de ayudas que son para España, pero fundamentalmente para Castilla y León y para León, muy importantes. Nosotros pensamos que tienen que seguir llegando las ayudas en un abanico tan amplio por lo menos como el que tenemos ahora mismo, que ir restringiendo en función de lo que los intereses agrarios de países muy diferentes al nuestro, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, quiere, es perjudicial para el campo español, de tal forma que no estamos solo discutiendo de cuánto dinero nos llega, que eso ya es bastante importante de por sí, sino qué cantidad de gente que vive en las zonas rurales puede recibir esas ayudas, ¿no? Pues el hecho de que ganaderos con o sin tierra puedan recibir ayudas o no, me parece un tema muy importante en la provincia de León. Pues se trata de conseguir que eso entre, ¿no? Conseguir que no haya ayudas exclusivamente a los monocultivos cerealísticos, pues es muy importante en la provincia de León y tenemos que conseguir que esa sea la visión que Europa tiene de una agricultura muy plural y que además sirva de base a una industria agroalimentaria que aquí es fundamental. Desconectar la producción de la transformación y la comercialización es un error y por tanto esto es lo que plantea el Partido Popular. Como digo, no solamente una pelea de cantidades, siendo muy importante, sino de destino de esas cantidades y que toque al mayor número de beneficiados posible en la provincia de León también. Y según el Partido Popular, ¿qué papel le otorgan a los partidos minoritarios en el sentido de que de un voto quizá de castigo hacia los partidos que conforman el denominado bipartidismo, teniendo en cuenta el alza de la desafección, de la denominada desafección política? Pues efectivamente eso es preocupante para todos. Es preocupante en primer lugar para el sistema democrático español, ¿no? Porque a mí que la gente vaya a votar y que vote opciones muy diferentes a la que yo represento no me preocupa. Me parece que eso sigue siendo participación y querer en un sistema que nos hemos dado todos, ¿no? Me preocupa el que se quiere poner al margen del sistema. Por tanto, mi primera valoración es que aquí cada uno es muy libre de votar a quien quiere, incluso a los pequeños. Y luego, yo sé que a algunos les molesta cuando los partidos más grandes hablan del voto útil, pero aquí hay dos opciones que conforman gobiernos en los países miembros de la Unión Europea y en España, y en nuestros ayuntamientos y en las comunidades, y otros que no. Y desde luego que no lo pueden hacer en Europa. En Europa hay dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, y con la ayuda más, más matizada de los liberales, de los demócratas. Estas son las grandes opciones en Europa. Y de este Parlamento va a salir el siguiente Ejecutivo comunitario. ¿Se puede votar a los partidos pequeños? Pues faltaría más, con total libertad. Pero las personas que se sienten en el Parlamento Europeo en defensa de los intereses de las siglas y de los programas de estos partidos no van a cambiar las políticas europeas. Si aquí estamos hablando de cambiar la minería, pues es verdad que algunos partidos van a tener que explicar muchas cosas. UPyD, por ejemplo, tiene que explicar muchas cosas, porque claro, no se puede ir al Parlamento español a decir queremos que se acaben las ayudas, queremos que no haya intervención pública con ayudas públicas para la minería y luego decir otra cosa en Europa. Pongo ese ejemplo porque nos toca aquí muy de cerca, pero como este, muchos otros. Aquí los europarlamentarios que sumemos los grandes partidos son los que van a ir a Europa y van a encontrar un interlocutor en la Comisión. Por tanto, ¿se puede ser parlamentario y que tu voz se oiga exclusivamente en el Parlamento Europeo? Eso seguramente está bien porque representas a ciudadanos. Pero lo que está mejor es que el europarlamentario que tiene un interés en sacar adelante una política determinada tenga un interlocutor a quien contárselo, tenga un eurocomisario a quien contárselo. Si no, las cosas pues, se van a hacer mal.
Algunos partidos minoritarios lo que alegan para defenderse en ese argumento es que al fin y al cabo los grandes partidos también acaban perteneciendo a grandes familias europeas, por así decirlo, grandes corrientes, y al final ese voto puede no defender tanto el interés del país como de esa corriente europea general que a veces no se corresponde con lo que al país le interesa, que estas fuerzas, aunque sean pequeñas, sí que tienen ese poder independiente de intentar luchar por el interés. Efectivamente, eso es así, pero yo creo que el límite está en que en las elecciones europeas, y en esta lo vamos a ver en algunos países, eso no termine siendo la excusa para introducir no solo menos Europa y más X, más Francia, más Reino Unido, más Hungría, más... No, sino que no termine introduciendo también un alejamiento de los sistemas políticos democráticos. Creo que ese es el límite europeo para todos, ¿no? Se puede, por supuesto, votar a los partidos minoritarios y representarán la voz de, en fin, cada uno en su país. Pero si estos resultan ser aquellos que creen cada vez menos en Europa, que creen cada vez más en lo suyo propio, eso es difícil de conciliar luego con una política europea, ¿no? Que es mucho más que la suma de la política de veintitantos intereses diferentes de los Estados miembros, ¿no? Por eso insisto, creo que a pesar de los riesgos que puede tener pertenecer, no sé, pues, al Partido Popular Europeo, que es verdad que representa los intereses no solo de España, sino que está en cada uno de los Estados miembros, eso conlleva al final en la visión global más ventajas que inconvenientes. El otro día estaba el expresidente Zapatero en El Bierzo, en Toral de los Vados, efectivamente, y hablaba de la necesidad de impulsar desde Europa una política no de recortes como la que se ha llevado a cabo hasta ahora, sino de expansión, de fomentar el crecimiento, la creación de empleo. ¿Eso es posible, factible? Yo tengo, en fin, afecto personal por la figura del presidente Zapatero, pero creo que ha venido a Toral, no sé si a hacer un ejercicio de desmemoria o a ser el rey de la amnesia cuando vuelve a su tierra, ¿no? Entonces, claro, que quien congeló las pensiones, que quien tuvo que introducir un paquete de no disponibilidad presupuestaria, que lo sabemos bien aquí, recortó las infraestructuras de León, y si no, pues podemos mirar al AVE todavía, ¿no? Que quien tuvo que adoptar medidas que estoy seguro no le gustaron, pero es que lo hemos leído en su libro, es que en su libro lo ha explicado. Pues venga a hablar de las políticas del crecimiento, nos parece muy bien. Aquí los socialistas de León y de España nos proponían el modelo Hollande a todos. Ese era el modelo. O sea, el modelo europeo era o el modelo de contención y austeridad, que en nuestro caso representaba recortes, de Angela Merkel, o el modelo Hollande, que se hablaba de es expansivo y eso va a ayudar. ¿Dónde está el modelo Hollande ahora? No porque Hollande esté hundido en las encuestas y le pueda pasar incluso el Frente Popular, el Frente Nacional por encima. No, es que el problema que tiene es que ha tenido que recaer recortes sobre cada una de sus políticas sociales, igual que los demás. Los recortes del primer ministro Valls, no muy antiguos, sino más bien recientes, pues tienen una impronta que bien podía, no sé, decir que es de ahí la propia Angela Merkel, ¿no? Luego esas políticas es fácil hacerlas, Germán, cuando uno tiene capacidad para ello. Pero cuando tú tienes la prima de riesgo, como la ha llegado a tener España y como la empiezan a tener otros, cuando tú tienes la dificultad para financiarte en los mercados, cuando tienes una elevada deuda pública y cuando mantienes todos los años un déficit público estructural que hace que cada uno gaste más de lo que ingresa, pues lo sabe bien cualquiera de la gente que nos está oyendo, que en su casa no lo puede hacer, no puede estar permanentemente gastando más de lo que ingresa. Hombre, a veces pasa y tienes una necesidad y hay que sucumbir a esa necesidad, pero en el día a día no se puede hacer. Y por tanto, yo alguna de las recetas que daba el presidente Zapatero el otro día en Toral, me pregunto por qué no se aplicaron a partir del año 2008. No sé si es solo porque se negaba la crisis. Yo creo que es que se nos dicen cosas ahora que son absolutamente irrealizables. Y si tiene la receta, pues seguro que le puede levantar el teléfono y llamar al primer ministro Valls, o llamar a Hollande, o llamar a Renzi en Italia y decir, oye, que te doy la receta. No sé si viniendo de Zapatero le iban a hacer mucho caso, pero que reparte esas recetas por Europa, que no es mala idea para ellos. También habló el expresidente Zapatero del tema de la Ciuden, sí. que él mantenía su apuesta firme como una alternativa para el Bierzo y criticaba también todos los recortes que a su entender ha hecho el gobierno del Partido Popular sobre ese proyecto socialista. Pues efectivamente, el proyecto que Zapatero presentó de la Ciuden era un proyecto de inversión de 311 millones y 8.500 empleos. Yo es lo primero que quiero decir. Luego, el primer recorte de ese proyecto ya vino de su gobierno. De los 8.500 empleos prometidos a lo que hubo, media un abismo. En segundo lugar, cuando Zapatero echa a andar el proyecto de la Ciuden, se dice no es necesario tener una fundación que gasta dinero en gasto corriente, sino en hacer proyectos. Y depende, en aquel momento, del CIEMAT.
Y nosotros ahora decimos lo mismo. Oiga, es que ustedes han creado un organismo intermedio que no hace proyectos de inversión productiva, que no está haciendo nada en el terreno, que lo que está es teniendo gente, y eso lo pagan los españoles, y los leoneses y los bercianos. Y ahora decimos, va a depender del IDAE, como empezó con el PSOE. Y luego, respecto a otras cosas, pues a mantener lo bueno que tenía ese proyecto. Yo creo que ese es uno de los mejores proyectos que Zapatero tuvo para la provincia de León. Desde luego creo que es el único que tuvo para el Bierzo, y creo que es bueno. Y que la parte museística yo creo que es excepcional y hay que terminarla. Y el vivero, lo mismo. Y sin embargo, la captura de CO2 ya en la época de Zapatero tenía problemas. Por cierto, Zapatero dejó el gobierno con un desajuste de casi 7 millones de euros en el presupuesto de la Ciuden, y con un montón de gente quizás políticamente afín inflando esa plantilla. Bueno, y con no menos de 12 meses de retraso. Eso también es verdad que se le olvidó recordarlo el otro día. Pero nosotros mantendremos lo que tiene de bueno ese proyecto. Y en lo que es más difícil, que es la captura del CO2, porque había 6 proyectos a nivel europeo y solamente queda uno, pues habrá que buscar la ayuda, el auxilio de alguien más, porque quien nos oye no sabrá de qué estamos hablando. Pero el proyecto de captura era una parte Ciuden, que es Gobierno de España, otra parte Endesa, que es la pata privada que es necesario, y Endesa se ha quitado del medio, como todas las demás en otros países, y la parte de la tecnología, que era una empresa que está dispuesta a seguir. Eso hay que repensarlo y esperamos que se le pueda dar una salida, porque ya hay un proyecto europeo que puede salir adelante. Pero la Ciuden es bueno, creo que es un buen proyecto y una buena apuesta de Zapatero, y eso creo que hay que conservarlo en los términos en los que económicamente es viable. Hablamos de la Ciuden, de captura de CO2, nos recuerda de nuevo a la minería, pero yendo más allá, hay que pensar en una política energética. Es algo que a veces echan falta en España en los últimos años, ya no hablamos ahora de los tiempos más recientes, y en este contexto europeo también, ¿no? Que haya una política clara, una idea clara. Ahora con la crisis de Ucrania se volvía a hablar de si el problema de suministro, recursos autóctonos, incluso países como Alemania, Francia, parecía que volvían a recuperar el carbón. Supongo que es también un momento importante, ¿no?, para decidir esa política energética en España y en Europa. Yo creo que ese es el contexto, y lo diría al revés, en Europa y en España, ¿no?, por ese orden mejor. Lo que ocurre es que, como en tantas cosas en Europa, que es una Europa ya, desde que dejamos de ser la Europa 15 y ya es a 20 y muchos, y vamos a ver la expectativa, ya las diferencias de intereses son muy diferentes, ¿no? Tenemos una Europa centrooriental que está orientada gasísticamente hacia Rusia, ¿no? Y nuestros intereses, incluso los gasísticos, son otros. Pero los de aquí, los más cercanos, los de León, es que no son gasísticos, ni son petrolíferos, son mineros, fundamentalmente de la minería del carbón. Creo que vamos a tener la suerte de que algún cambio de política en Alemania, de menos nuclear, más térmico, pues igual invierte las últimas tendencias en Europa. Yo creo que eso es fundamental, y que hay que trazar una línea general de política energética que no dé bandazos. Que no dé bandazos quiere decir que aquí hemos tenido ocasiones en las que, pues, sobre la prima de las renovables, pues se hacía una previsión a muy corto espacio. Hombre, yo lo lamento, porque eso quiere decir que durante la etapa final del gobierno Zapatero, empresas grandes de esta provincia y desde luego del Bierzo, que tenían sus expectativas puestas en la eólica y en la fotovoltaica, y sobre todo en la generación de los componentes de la eólica, pues se nos fueron cayendo, y eso a mí no me gusta. Y me gusta menos haber encontrado 20 y tantos mil millones del déficit tarifario, porque eso al final lo van a pagar, en parte al menos, todos los españoles. Todos los que nos están oyendo van a pagar una parte de ese déficit tarifario. Es verdad que las eléctricas están muy enfadadas con el gobierno porque les han enchufado por lo menos la mitad de esa cantidad. Pero una política energética que es vital para nosotros, porque incide en los costes de producción y en la política económica y en la política industrial y en la generación de empleo, tiene que venir. Yo creo que esa es una de esas grandes políticas europeas en las que queda todavía muchísimo por hacer, más que desde la óptica nacional. Nos queda un minuto para una última respuesta, o sea, una última pregunta y una última respuesta. Vale. Bueno, también en el tema de las grandes políticas europeas quería comentarle el asunto de la logística. El papel de León en el ámbito de Castilla y León, en el tema este del arco atlántico, ¿qué papel tendría? Y bueno, también otra salida económica para León, ¿no? El tema de
las mercancías. Yo creo que sobre eso ya se ha estado trabajando. La Junta de Castilla y León ha estado haciendo un proyecto, yo creo que no solo muy sensato, muy cabal y muy medido, sino muy acompasado a la necesidad no solo del noroeste de la península ibérica, sino desde la óptica europea de ese sur de Europa que, en fin, tiene un papel importante que jugar. Tiene mucho que ver con la reactivación económica. Si no hay reactivación económica, es difícil que la logística juegue el papel que con un mínimo desarrollo puede jugar. Pero yo creo que estoy convencido, viendo las cifras de crecimiento, somos los segundos después de Alemania en términos de PIB, eso dará un impulso a la actividad económica y por tanto al movimiento de mercancías y a la logística, y eso es fundamental. Pues así vamos a terminar esta segunda parte del Filandón. Eduardo Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a Germán Gabela y a Asun Puente. Gracias y gracias a todos ustedes. Hemos escuchado los mensajes, las intervenciones de Irache García por parte del Partido Socialista, de Eduardo Fernández por parte del Partido Popular. Ahora todo queda en sus manos, en los votos del próximo domingo, 25 de mayo, cuando las urnas decidan. El Filandón regresará de nuevo el próximo miércoles. Hasta entonces, gracias por su atención y feliz semana.